Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 10 del curso de precálculo. El tema que vamos a comenzar a tocar hoy es el de funciones correspondiente al módulo 3. En la página principal de Teams ustedes van a ver una serie de videos enumerados desde el 3.1 en adelante. Son videos cortos introductorios para el tema de funciones y les va a servir de gran ayuda. Hoy vamos a presentar propiamente dicho la definición de una función. Vamos a dar ejemplos de función y vamos a poder trabajar ejercicios básicos como sustituir valores en una función, poder determinar el dominio de una función. En algunos casos vamos a determinar el campo de valores y a lo largo de estos próximos días vamos a poder discutir otros temas de funciones como trazar las gráficas, determinar si una función es par o impar, determinar si una función es inyectiva o no inyectiva. Si una función es inyectiva, poder determinar su función inversa, poder realizar composición de funciones, entre otras cosas que vamos a hacer. Otras cosas de las que quiero hacer, además de trazar gráficas, es realizar desplazamientos o modificaciones de gráficas de funciones que conozcamos. Por ejemplo, nosotros vamos a aprender a hacer la gráfica de y igual a x cuadrado, por decir un ejemplo. Luego, con esa información, le voy a explicar los principios básicos para poder desplazar esa gráfica sin la necesidad de sustituir valores. Bien, ¿qué tiene que tener una función para nosotros poder decir que la gráfica se desplazó 3 unidades a la izquierda, 3 unidades a la derecha, 4 unidades hacia arriba, 1 unidad hacia abajo? ¿Qué tiene que ocurrir para que una gráfica cierre, como en el caso de la parábola y igual a x cuadrado? ¿Qué tiene que ocurrir para que cierre? ¿Qué tiene que ocurrir para que abra? ¿Qué tiene que ocurrir para que la parábola abra hacia abajo en lugar de abrir hacia arriba? Así que varios de esos detalles los vamos a tocar a lo largo de este tema, el módulo 3, que corresponde a funciones. Bien, nosotros comenzamos el tema anterior, que era función lineal, donde hablamos de la línea recta, la establecíamos en la forma punto pendiente, pendiente intercepto, ecuación general. Determinábamos los cortes en los ejes Y y en el eje X, en el eje Y y en el eje X, y determinábamos su gráfica, la podíamos trazar. A pesar de que tocamos el tema de función lineal, no pudimos presentar propiamente dicho el tema de funciones. Así que para poder hablar de funciones necesitamos definirlo. ¿Cómo definimos funciones? Pues nosotros definimos funciones de la siguiente forma. Una función es una relación entre dos conjuntos. Ese primer conjunto de esos dos, el primer conjunto se conoce como dominio y el segundo conjunto se conoce como campo de valores. Más adelante definiremos qué es dominio y qué es campo de valores. Pero con que usted sepa que el primer conjunto al que haremos referencia se conoce como dominio y que el segundo conjunto al que hacemos referencia se conoce como campo de valores, nosotros podemos definir la función de la siguiente forma. Una función es una relación entre dos conjuntos en la que para cada elemento del primer conjunto llamado dominio existe solo un elemento en el segundo conjunto llamado campo de valores. O dicho de otra forma, la función es la relación entre dos conjuntos en la cual para cada elemento del dominio existe un solo elemento en el campo de valores. Bien, si el dominio consiste en todos los valores permitidos para una función, en todos los valores que pueden ser sustituidos en la X, entonces el campo de valores consiste en el resultado obtenido con cada uno de los elementos del dominio. Todos los números que usted pueda sustituir en la X de una función se conocen como dominio. Y todos los resultados que usted obtiene a raíz de esas sustituciones
se conocen como campo de valores o rango. Campo de valores o rango. En ocasiones van a ver la palabra rango. Y es porque en inglés el término correcto es range. Yo prefiero utilizar campo de valores porque la palabra rango también se utiliza en otras matemáticas como la estadística y no quiere decir exactamente lo mismo que campo de valores. Así que si bien es cierto que acepto los dos términos, campo de valores o rango, yo prefiero utilizar el término campo de valores. Bien, vamos a ver el siguiente, este ejemplo para nosotros poder explicar de forma concreta un ejemplo de una función. Bien, así que si me permiten voy a borrar. Yo tengo un conjunto que se conoce como dominio y tengo un segundo conjunto que se conoce como campo de valores. Bien, dominio y campo de valores. Imagínese que el dominio son una serie de flechas. Una serie de flechas. Bien, a una flecha le puedo llamar X1, a otra flecha le puedo llamar X2, a otra le puedo llamar X3 y así sucesivamente hasta llegar a Xn. Si es que en efecto existe un número definido de valores, generalmente son valores infinitos. Y en el campo de valores yo tengo lo que se conoce como un blanco o una diana o como se le conoce en inglés un target. Bien, que consiste en varios círculos concéntricos. No sé si lo han visto, el símbolo de un blanco, donde una persona puede arrojar dardos o puede tirar una flecha y dar en diferentes lugares de ese blanco. Bien, vean lo siguiente. Cada uno de los intentos que usted hace con la flecha o con el dardo corresponde a una X. Así que si yo tengo el primer intento, X1 es mi primera flecha o mi primer dardo, vamos a quedarnos con el concepto de la flecha. Si yo en mi primer intento lanzo la flecha y golpeo en este punto, en ese espacio donde dio X1, ese lugar se va a llamar F de X1. Si X1 fue el primer intento que yo hice con la flecha, F de X1 es el resultado de ese primer intento. ¿Cuántos resultados yo puedo obtener con una sola flecha? ¿Alguien me puede decir la respuesta? Si yo intento tirar una flecha, lanzar una flecha con un arco en este blanco o en esta diana, como se le conoce, y yo en un solo intento tiro la flecha, ¿en cuántos lugares yo puedo tocar a esta diana o a este blanco? ¿Tienen idea? En uno. La respuesta es en uno solo. Cuando yo tire la flecha, solamente puede dar en una parte. Ninguna flecha puede dar en dos lugares al mismo tiempo. Así que yo puedo intentar por segunda vez mi segundo intento, ya sea una flecha distinta o la misma flecha, pero en un intento posterior. Yo puedo intentar y digamos golpear aquí. Y si este es el lugar donde mi segundo intento o mi segunda flecha golpeó, si mi segunda flecha se llama X2, este espacio donde toco se llama F de X2. Y así sucesivamente. Mi tercer intento puede ser que acierte donde yo quiero, en el centro o muy cercano a él. Si este es mi tercer intento,
y mi tercer intento se llama X3, este puntito se llama F de X3. Y así sucesivamente. Puede ser que mi cuarto intento yo termine aquí, lo cual, si mi cuarto intento es X4, este espacio aquí se llama F de X sub 4. Y así sucesivamente, cada intento va a tener un solo punto de encuentro con el blanco. Un solo punto de encuentro, un solo punto de encuentro. Así que cada vez que yo arroje una flecha, voy a tocar un solo punto. Es imposible que una sola flecha golpee dos lugares al mismo tiempo en el mismo intento. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que eventualmente, luego de muchos intentos, una segunda flecha golpee en alguno de los lugares que ya yo di. Es posible que si una de mis flechas dio ahí, es posible que si yo intento repetidamente, otra flecha golpea aquí o golpea aquí. Es probable que no golpee en ninguno de los lugares. Es posible que ninguna flecha toque uno de los lugares anteriores, pero es posible que pueda tocar alguno. Diferentes flechas pueden dar en un mismo sitio en diferentes momentos. Lo que no puede ocurrir es que una sola flecha dé en dos lugares diferentes en un solo intento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Observen eso. Por lo tanto, el ejemplo de las flechas y su punto de contacto con el blanco es un ejemplo perfecto de función, porque para cada flecha existe solo un punto de encuentro con el blanco. Ninguna flecha se divide en dos o se divide en varias para golpear diferentes puntos del mismo blanco en un solo intento. Y de eso se trata la función. Cuando usted tiene una X y sustituye un valor en esa X, usted no va a tener dos resultados en Y. Usted no va a tener dos resultados en el campo de valores. Así que aquí se cumple la definición de función donde para cada elemento del dominio existe solamente un elemento en el campo de valores. Una flecha va a tener un solo punto de contacto. Otra flecha, otro punto de contacto. ¿Puede ser que más de una flecha tengan el mismo resultado? Es posible. Es posible. El que una flecha golpee en este punto no es criterio para denegar que otra flecha pueda golpear en ese mismo sitio. Y eso usted lo va a ver en funciones. Usted puede obtener un valor sustituyendo en una X, pero eventualmente puede encontrar otra X que también dé un valor ya obtenido. Eso no contradice la definición de función. Usted puede tener diferentes elementos del dominio que produzcan un mismo elemento en el campo de valores. Eso no contradice el concepto de función. Lo que importa es que para cada elemento del dominio exista un solo elemento en el campo de valores. Vamos a ver un ejemplo adicional que sea un poco concreto, como el caso de las flechas y el blanco. Imaginen, por ejemplo, que yo hago el ejercicio de preguntarles a ustedes el nombre y más adelante preguntarle, por ejemplo, el apellido. Y lo de apellido me refiero a cualquiera de los dos, pero vamos a delimitarlo, a decir el apellido paterno, por ejemplo. Lo mismo pasa con el materno, pero para propósitos de simplificar, yo a cada uno de ustedes les pregunto el nombre y ustedes me dicen su apellido paterno. Otra persona, su apellido paterno. Ustedes van a ver que cuando yo haga la pregunta, todas las personas tienen un apellido paterno. Pueden considerar padre a más de uno. Pero estamos hablando aquí de cuál es tu apellido paterno. ¿Cuál es el apellido que tú utilizas primero? Cada persona va a tener uno solo, un apellido paterno. Usted no puede decir, bueno, este día mi apellido paterno es Pérez,
y el otro, y en la otra semana mi apellido paterno va a ser Hernández. ¿Ok? Así que cada persona tiene un apellido paterno, no puede tener dos apellidos paternos. Ahora, ¿puede haber más de una persona que comparte el mismo apellido? Sí. Usted puede tener dos personas que tengan apellido Rodríguez, dos personas que tengan apellido Rivera, y así sucesivamente. Lo que no va a haber es que una sola persona tenga dos apellidos paternos distintos. Otro ejemplo, el nombre de una persona y el mes de nacimiento. El mes de nacimiento es otro ejemplo de una función. ¿Cuáles son las X? Cada una de las personas que yo le haga la pregunta. Digamos que le hice la pregunta a 100 personas. Así que 100 personas que yo le pregunte, esas 100 personas corresponden al dominio de esta función. ¿Cuál es el campo de valores? Las 100 respuestas que yo voy a obtener. ¿Qué ocurre? Cuando hablo de mes de nacimiento, solamente hay 12 alternativas. Así que es de esperarse que muchos se van a repetir. Ahora, cada persona solamente puede tener un mes de nacimiento. Ahora, si usted dice, por ejemplo, yo cumplo en agosto, va a haber muchas otras personas que digan, yo también cumplo en agosto. Eso no contradice el concepto de función. El concepto de función lo que implica es que, en este caso, cada persona tiene un solo mes de nacimiento. Usted no puede decir, yo cumplo en agosto, pero a veces cumplo en mayo. Bien. Así que una persona, el nombre de la persona y el mes en que nació es un ejemplo de función. ¿Diferentes personas pueden tener un mismo mes? Claro. ¿Es posible que las 100 personas que yo le pregunte cumplan el mismo mes? Es posible. Es poco probable, pero es una posibilidad, ¿sí? Puede haber 100 personas que cumplan en julio, 100 personas que cumplan en septiembre. Así que lo importante es cada persona un solo mes. Bien. Otro ejemplo, el nombre de una persona y su seguro social. Su seguro social. ¿Ok? Su número de seguridad social. Así que yo le pregunto a diferentes personas, le digo, dame tu seguro social, eso es confidencial, pero solamente un ejemplo hipotético. Así que el nombre y la persona tiene un solo seguro social. Luego la otra persona tiene un seguro social y así sucesivamente con cada una de las personas que pregunte. Bien, una persona, anoto su nombre, y el seguro social que es suyo, que le pertenece, es un ejemplo de una función. Ahora, que hay una particularidad adicional que se da en este escenario que no se da en los otros dos que explico, en los varios que expliqué. Aquí para cada elemento del dominio solamente hay un elemento en el campo de valores, pero a la inversa también se tiene que cumplir esta condición. Por cada seguro social solamente puede haber una persona. Distinto al caso del mes de nacimiento, varias personas pueden tener un mismo mes de nacimiento. O si hablamos del apellido paterno, varias personas pueden tener el mismo apellido. O en el caso de las flechas y el blanco, puedes ver que un mismo blanco sea el punto de encuentro de varias flechas. Eso no importa. Pero aquí, por cada seguro social, también tiene que haber una sola persona porque no pueden haber dos con un mismo seguro social. Así que si bien es cierto que una persona y su seguro social es un ejemplo de función, este tipo de función, al tener esta particularidad de uno a uno en ambas direcciones, se conoce como una función inyectiva. Así que cuando toquemos el tema de función inyectiva, vamos a recurrir a este ejemplo para que puedan entender mejor el concepto. ¿Bien? Ok. Ok. Vamos a trabajar con una función f de x igual a x cuadrado. Bien. Este símbolo f de x quiere decir lo siguiente. Aquí hay una relación entre la variable x
y todo el término f de x. Hay una relación. ¿Cuál es la relación? Que este término que está encerrado entre estos dos paréntesis va a sufrir el efecto de un exponente 2. Si fuera otra función, tendría otro efecto. Pero en este caso, el efecto que va a sufrir esta variable encerrada en estos dos paréntesis, según esta función detalla, es que le vamos a poner un exponente 2. Por lo tanto, si yo preguntara si este es el ejercicio, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿quién es f de 1? ¿Quién es f de 1? Y para contestar esa pregunta simplemente tengo que volver a la función original y decir lo que está encerrado en paréntesis, ¿qué se le hizo? Colocarle un exponente 2, pues lo que está encerrado en el paréntesis, como estos ejercicios son incisos de este mismo que está aquí arriba, este ejercicio dice ¿quién es f de 1? Bueno, lo que está en el paréntesis le voy a poner un exponente 2. Así que lo que está en el paréntesis le voy a colocar un exponente 2. 1 al cuadrado. Siempre que yo sustituyo un número, que es lo que hacemos en funciones, sustituir valores numéricos en la X, siempre utilizo paréntesis. Sean números positivos o negativos, siempre utilizo paréntesis. ¿Bien? Y 1 al cuadrado, a diferencia de x cuadrado, que está en su forma más simple, 1 al cuadrado no está en su forma más simple. Así que cuando sustituimos, no solamente basta cambiar la variable por el número, sino llevarlo a su forma más simple. Así que si bien es cierto que si f de x igual a x cuadrado, entonces f de 1 es igual a 1 al cuadrado, 1 al cuadrado no está en su forma más simple. Sin embargo, x al cuadrado sí está en su forma más simple. 1 al cuadrado no está en su forma más simple porque yo sé cuánto es 1 al cuadrado. Yo no sé cuánto es x al cuadrado, que está en su forma más simple, pero 1 al cuadrado sé que es igual a 1 por 1, que es igual a 1. ¿Bien? ¿Quién es f de 2? ¿Quién es f de 2? Sabiendo que el ejercicio dice f de x igual a x a la 2, lo que está encerrado en el paréntesis, ¿qué hago? Le coloco un exponente 2 o lo elevo al cuadrado. Lo que está encerrado en el paréntesis, en este caso es un 2, lo voy a elevar al cuadrado. No está en su forma más simple. 2 al cuadrado no está en su forma más simple. 2 al cuadrado es ¿cuánto? 2 por 2, es decir, 4. Bien. Tercer ejemplo. ¿Quién es f de 0? ¿Quién es f de 0? Lo que está encerrado en el paréntesis lo tengo que elevar al cuadrado. Eso es lo que me dice la función. Así que 0 al cuadrado, que es 0 por 0, igual a 0. Bien. Próximo. ¿Quién es f de negativo 2? Como hemos establecido siempre, lo que está encerrado en el paréntesis, le colocamos un exponente 2. Pues lo que está encerrado en el paréntesis, le colocamos un exponente 2. ¿Alguna duda hasta aquí? Algunos autores, algunos educadores van a utilizar a su discreción el uso de paréntesis. A veces uso paréntesis, a veces no. ¿Cuándo a veces lo usan? Cuando el número es negativo. Mientras el número es 0 o es positivo, es irrelevante. Pero ¿qué pasa? Yo personalmente le escribo paréntesis a todos los términos que involucren una sustitución y no me tengo que preocupar si es positivo o negativo. Todos lo tienen y además que a la hora de evaluarlo, yo sé cuál fue el número que se sustituyó, el que está encerrado en el par de paréntesis. En el caso de un número negativo, el paréntesis es imprescindible porque este cuadrado afecta tanto al 2 como a su signo. Y todo número negativo, al elevarse al cuadrado, pasa a ser positivo. Todo número negativo que sea un número real. Cuando hablemos de números complejos, elevar al cuadrado no te da positivo en los números complejos. Pero como estamos hablando de números naturales, pero en términos generales de números reales, cuando usted eleva al cuadrado un número real
Le da 0 si el número que está elevando es el 0, o le da positivo si usted está elevando al cuadrado cualquier otro número. Bien, lo que no va a obtener es elevar al cuadrado y obtener un negativo, excepto si no está trabajando con números reales, solo si está trabajando con números complejos. ¿Ok? Bien, así que negativo 2 al cuadrado pasa a ser positivo 4. Bien, vamos a ver un E, el inciso E. ¿Quién es f de negativo 1? F de negativo 1 es negativo 1 al cuadrado, que es igual a positivo 1. El F. ¿Quién es f de 5? Pues si f de x igual a x cuadrado, pues f de 5 es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. 5 por 5, 25. ¿Qué más? Vean este otro ejemplo. F de raíz cuadrada de 3. F de raíz cuadrada de 3. ¿Qué raíz cuadrada de 3? Bueno, es una raíz cuadrada inexacta. Yo no conozco dos números que al multiplicarse entre sí, la raíz cuadrada, no conozco dos números que al multiplicarse entre sí me den 3. Un número multiplicado por sí mismo que me dé 3, yo no lo conozco, así que lo establezco como raíz cuadrada de 3. Cuando la raíz cuadrada de un número no es exacta, como es este ejemplo, la raíz cuadrada de un número inexacta, como raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 8, brinco la del 9 porque raíz cuadrada de 9 es 3, raíz cuadrada de 10 y así sucesivamente con todas las raíces cuadradas inexactas. Todos esos son ejemplos de números irracionales. Así que estamos ante un número irracional. Todas esas raíces cuadradas o raíces cúbicas o raíces cuartas, etcétera, que no pueden simplificarse porque en su forma más simple tienen que estar en forma de radical, son ejemplos de números irracionales. ¿Qué es un número irracional? Un número que no se puede establecer en la forma A sobre D, donde A y B son números enteros. No hay manera de usted colocar raíz cuadrada de 3 como un número dividido entre otro donde ambos sean números enteros, ¿no? Usted sí puede escribir raíz cuadrada de 3 entre otro número, pero no cumple con la condición de que ambos números sean enteros. Así que para que un número sea racional, tiene que poder escribirse en forma de fracción, pero con la condición de que el numerador y el denominador sean números enteros, positivos o negativos. Aquí esto no se puede cumplir. Así que todas las raíces inexactas son números irracionales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los números irracionales cumplen con ser infinitos y no periódicos. ¿Qué quiero decir con infinito? Tienen que ser números decimales que no tienen fin, pero que al mismo tiempo no tienen un patrón que se repita. Si usted tiene un número infinito, un decimal infinito, como 0.123.762.547.331, y así sucesivamente, usted ve que no tiene fin y que no hay un patrón repetitivo, usted está ante un número irracional. Sin embargo, si usted tiene un número infinito, un decimal infinito, pero con un patrón repetitivo, como 1.333333 y luego de ahí lo dejo en punto suspensivo, usted debe analizar y decir, después de eso siguen muchos 3, infinitos 3. Así que 1.3333 pasa a ser 1 1/3. Si yo le digo a ustedes 1.66666 y punto suspensivo, usted debe decir, bueno, después de tantos 6, los demás tienen que seguir siendo 6. Así que 1.66666 periódico infinito corresponde a 1 2/3. En las matemáticas introductorias se toma uno el tiempo de explicar cómo uno cambia de una fracción, de un decimal periódico infinito a una fracción.
existe un método sencillo. Ahora, si el decimal es infinito, no periódico, sin un patrón repetitivo, no se puede convertir en fracción. Ahí tenemos un ejemplo, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5. Lo mismo con las raíces cúbicas, raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3, raíz cúbica de 5, raíz cúbica de 7, raíz cúbica de 9, raíz cuarta, raíz quinta de valores que no son exactos. Así que tenemos un ejemplo de número irracional. ¿Qué hacemos con este número irracional? Bueno, me dice que lo eleva al cuadrado, así que la raíz cuadrada de 3 la voy a elevar al cuadrado. Bien, ¿qué ocurre? Cuando usted le coloca como exponente un número que es el mismo valor que el índice del radical, ¿qué es el índice del radical? ¿Qué tipo de raíz yo estoy buscando? Cuando usted no ve ningún número, usted sobreentiende que esto es una raíz cuadrada. A la raíz cuadrada usted no le coloca aquí un 2, pero a la raíz cúbica le coloca un 3, a la raíz cuarta le coloca un 4, a la raíz quinta le coloca un 5, pero a la raíz cuadrada usted no le coloca un 2. ¿Sí? No lo necesita. Así que el signo de radical solo implica raíz cuadrada. Así que el índice del radical cuando se habla de una raíz cuadrada es 2. ¿Cierto? En una raíz cuadrada el índice del radical es 2. En una raíz cúbica, el índice del radical es 3. En una raíz séptima, el índice del radical es 7. Cuando el índice del radical es igual al exponente, el número sale del exponente del radical. Así que si este exponente es igual al índice del radical, se elimina el radical, se elimina el exponente y se queda el número por sí solo. ¿Ok? Por lo tanto, elevar al cuadrado la raíz cuadrada de 3 produce un 3. Elevar al cuadrado una raíz cuadrada implica eliminar el radical. Así que raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 6. Igual que si fuera raíz cúbica. Raíz cúbica de 7 a la 3, 7. Raíz cúbica de 12 a la 3, 12. Raíz quinta de 8 a la 5 es igual a 8. Raíz quinta de 9 a la 5 es igual a 9. Cuando el exponente y el índice del radical son iguales, el radical se elimina y el número dentro del radical sale solo. ¿Ok? Y veamos uno último. F de 3. ¿Quién es f de 3? F de 3 es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9. ¿Ok? F de 3 es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto consistió en sustituir. Dada una función f de x igual a tanto, en este caso f de x igual a x cuadrado, determina f de 1, f de 2 y así sucesivamente. Vean lo siguiente. Todos los números que yo sustituí, todos los números que están encerrados en este par de paréntesis a la derecha de la f, todos estos números son parte del dominio. Así que el dominio de esta función tiene que incluir a este valor, a este, a este, a este, a este. Todos esos valores, para yo poder sustituir en una función, tienen que pertenecer al dominio de una función. Y todos estos números que yo tuve como resultado forman parte del campo de valores. El dominio está relacionado con los valores que usted sustituye en la X. El dominio son todos los valores que usted puede sustituir en la X. Pero propiamente dicho, el dominio es el conjunto de valores en X para los cuales F está definida. El conjunto de valores en X para los cuales F está definida, para los cuales la función está definida. O el conjunto de valores en X para los cuales la función existe. Todos estos valores, 1, 2, 0, negativo 2, negativo 1, 5, raíz cuadrada de 3 y 3, tienen en común que se pueden sustituir en esta función
y se puede obtener un resultado. Así que ellos tienen que ser parte del dominio de la función. Ahora vean el resultado. 1, 4, 0, 4 de nuevo, 1, 25, 3 y 9. Esos valores pertenecen al campo de valores. Ahora, viendo una función básica como f de x igual a x cuadrado, yo tengo que ser capaz de conocer cuál es el dominio. ¿Ok? Para saber el dominio tengo que preguntarme lo siguiente. ¿A qué número yo puedo elevar al cuadrado? ¿O a qué número yo no puedo elevar al cuadrado? ¿Alguien tiene idea de algún número que esté prohibido elevar al cuadrado? ¿O alguien puede asegurar que cualquier número real puede ser elevado al cuadrado? Bien, la respuesta es la siguiente. Todos los números reales pueden ser sustituidos en esta función porque todos los números reales pueden recibir el efecto de un exponente de 2. No existe un número para el cual esté prohibido elevar al cuadrado. En el caso del campo de valores, decimos lo siguiente. Excepto cuando x es 0, en cuyo caso el resultado es 0. Todos los demás valores que usted sustituye en la x, tanto positivos como negativos, le va a dar resultados positivos. Si usted eleva al cuadrado un positivo, el resultado es positivo. Si usted eleva al cuadrado un negativo, el resultado también es positivo. O sea que no importa si es positivo o negativo, el valor que sustituye en la x, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, más allá del 0, todos los resultados obtenidos van a ser números positivos. Por lo tanto, el campo de valores son las y mayor o igual que 0. Lo más pequeño que usted va a obtener es un 0. De ahí en adelante, todos los números que obtenga serán positivos. No hay forma de que usted sustituya y obtenga un negativo. Usted no va a obtener un negativo sustituyendo en x cuadrado. No va a obtener un negativo. Por eso es que el campo de valores de f de x igual a x cuadrado excluye los valores negativos. Fíjate que el campo de valores no son todos los números reales. Distinto al dominio. El dominio son todos los números reales. ¿Ok? ¿Está prohibido elevar al cuadrado algún número? La respuesta es no. Puede ser complicado elevar al cuadrado ciertos números grandes, pero no quiere decir que está prohibido elevarlos al cuadrado. Si es un número extremadamente grande, su cuadrado será un número extremadamente grande. Pero no quiere decir que no exista. Se le puede elevar al cuadrado tanto números de gran magnitud como números pequeños. Aquí la pregunta es, si está prohibido elevar al cuadrado algún número, la respuesta es no. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales. ¿Qué quiere decir? Que el dominio son todos los números reales. Que en esa x que usted está observando, para esta función, para otra ya veremos, pero para f de x igual a x cuadrado, usted puede estar seguro que puede sustituir la x que usted quiera. Negativo, positivo, lugares, puntos decimales, fracciones. Usted puede sustituir en esta función y el resultado va a existir. Ahora, ¿qué va a obtener como resultado? ¿Cero o positivos? Y mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Veamos otro ejemplo. Veamos la función f de x es igual a x a la 3. O x al cubo. F de x igual a x a la 3. ¿Qué dice la función? El término que está encerrado en la x, entre paréntesis, que corresponde a la x, ese término encerrado entre los paréntesis, ¿qué le vamos a hacer? Colocarle un exponente 3. Dado que x a la 3 yo no sé cuánto es, ya está en su forma más simple.
¿Qué pasa si sustituimos diferentes valores? Por ejemplo, ¿quién sería f de 2? ¿Quién es f de 2? Pues para esta función dice que lo coloquemos un exponente 3. Por lo tanto, esto equivale a 2 a la 3. ¿Alguna duda? Si f de x es igual a x a la 3, f de 2 es igual a 2 a la 3. F de 7 es igual a 7 a la 3. F de raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 5 a la 3. Así que lo que dice la función que se le haga a la x, usted va a hacerlo con cada uno de los números que le pregunte. F de 2, 2 a la 3. Pero ¿qué ocurre? A diferencia de x a la 3, que está en su forma más simple, 2 a la 3 no está en su forma más simple, porque 2 a la 3 se debe simplificar. Podemos evaluarlo. 2 a la 3 es 2, por 2, 4, por 2, 8. 2 a la 3 es 8. Por lo tanto, f de 2 es igual a 8. ¿Quién es f de 3? F de 3 es 3 elevado a la 3. Mucho cuidado. 3 por 3, 9, por 3, 27. 3 a la 3 es igual a 27. 3 a la 3 es igual a 27. ¿Quién es f de 1? F de 1 es 1 a la 3, que es igual a 1. ¿Quién es f de 0? F de 0 es igual a 0 elevado a la 3. 0 por 0 por 0, 0. Inciso E. ¿Quién es f de menos 2? F de menos 2 es menos 2 elevado a la 3. Tengan mucho cuidado aquí. Cuando usted eleva al cuadrado un negativo, el resultado pasa a ser positivo. Usted, al elevar al cuadrado, todos los resultados van a ser positivos. Los números que son positivos, al elevarse al cuadrado, se quedan positivos. Los números que son negativos, al elevarse al cuadrado, cambian a positivo. Y solamente el 0 se queda como 0, es decir, un número sin signo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado ahora con el exponente, dado que estamos con un exponente 3, ¿qué va a pasar con este signo? Bueno, los números negativos pasan a ser positivos cuando el exponente es 2 o cuando el exponente es 4. Cuando el exponente es un número par, los números negativos pasan a ser positivos. Pero cuando el exponente es impar, los números negativos permanecen negativos. Dado que 3 es impar, negativo 2 elevado a la 3 va a producir un negativo. Sabemos que el resultado es negativo. ¿Negativo cuánto? 2 a la 3 es 8. Así que negativo 8. ¿Alguna duda aquí? Veamos el inciso F. ¿Quién es f de negativo 3? F de negativo 3 es negativo 3 al cubo, que es igual a negativo 27. ¿Quién es G? F de menos 1. F de menos 1 es igual a negativo 1 al cubo, que es igual a negativo 1. 1 por 1 por 1 más el signo negativo, porque un exponente impar no cambia el signo, deja el signo igual. H. F de raíz cúbica de 5. ¿Quién es f de la raíz cúbica de 5? Es raíz cúbica de 5 elevada a la 3. Raíz cúbica de 5 elevado a la 3. Cuando el exponente es igual al índice del radical, se elimina el radical, se elimina el exponente y se queda el número encerrado en el radical. Por lo tanto, ese número 5 va a salir solo. ¿Sí?
Porque de todos modos, ¿qué es raíz cuadrada de 5 a la 3? Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5. Así que usted va a tener raíz cuadrada de 5 por 5 por 5, raíz cuadrada de 125. 125 tiene raíz cúbica de 5. Así que eso simplemente equivale a observar que el índice del radical y el exponente sean iguales. Si son iguales, usted elimina el radical y simplemente deja la expresión encerrada. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? Ok. Observen este ejemplo. Nuevamente, todos los números que están aquí encerrados en el paréntesis, 2, 3, 1, 0, menos 2, menos 3, menos 1, raíz cúbica de 5. Todos esos números se sustituyeron y obtuvimos un resultado. Quiere decir que la función está definida para todos ellos. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que esos números que sustituimos pertenecen al dominio. Ustedes observarán que sustituimos números negativos, sustituimos números positivos, sustituimos el 0, números irracionales. La pregunta es, ¿existe algún número que esté prohibido colocarle un exponente 3? La respuesta es no. Usted le puede poner el exponente al número que usted quiera. Por lo tanto, en esta función similar a f de x igual a x cuadrado, en este caso también el dominio son todos los números reales. Cualquier número real puede sufrir el efecto de un exponente 3 y vas a obtener un resultado. En el caso del campo de valores, nosotros nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué valores usted puede obtener cuando eleva un número a 3? Bueno, aquí vimos que cuando los números son positivos, el resultado es positivo. Cuando el número es 0, el resultado es 0. Cuando el número es negativo, el resultado es negativo. Obviamente este número irracional es positivo, así que su resultado fue positivo. Mientras más grande el número, más grande será el elevarlo a la 3, el resultado. Mientras más negativo, con mayor magnitud sea, como en el caso de negativo 3, más negativo es el resultado, negativo 27. Usted va a obtener números tan grandes como sea la magnitud del valor negativo sustituido o el valor positivo sustituido. Mientras mayor en magnitud sea el negativo, mayor en magnitud será el negativo del resultado. Por otra parte, mientras mayor en magnitud sea un positivo, mayor en magnitud será ese número positivo como resultado. Así que usted va a obtener números negativos, 0 y positivos sin haber saltos. Por lo tanto, a diferencia de f de x igual a x cuadrado, donde el campo de valores solamente era 0 o números positivos, en otras palabras, y mayor o igual que 0, el campo de valores de f de x igual a x a la 3 también en los números reales. En f de x igual a x a la 2, el campo de valor era y mayor o igual que 0, porque al elevar al cuadrado todos los negativos pasaban a positivos. Pero en la función cúbica en f de x igual a x a la 3, el signo no se afecta, más se cumple la condición de que puede sustituir cualquier valor. Por lo tanto, tanto el dominio como el campo de valores son todos los números reales. ¿Alguna pregunta? Nosotros vamos a ver qué característica tiene que tener una función para nosotros poder decir que el dominio son todos los números reales. ¿Bien? No hay pregunta. Vean este ejemplo, f de x igual a 3x a la 2 más x menos 5. F de x es igual a 3x a la 2 más x menos 5. ¿Qué tipo de expresión tenemos aquí? Bueno, tenemos varios términos. ¿Alguien sabe cuántos términos conforman esta función? Pues para yo saber cuántos términos, yo tengo que saber qué es un término.
¿Qué es un término? Un término es una combinación de coeficientes y variables. O un número constante puede ser un término, pero es porque la variable tiene exponente cero. Pero es una combinación, viene del mismo principio de combinación de coeficientes y variables. Aquí una combinación de coeficiente con variable. Coeficiente 3, la variable x con su exponente 2. Aquí tenemos coeficiente 1, por eso no se escribe variable x. Y aquí tenemos una constante. Pero si quisiéramos verlo como que es 5x a la 0, en realidad es una constante. ¿Cómo yo sé que cada uno de ellos es un término? Porque están separados entre sí por sumas o por restas. Entre estos dos se separan por una suma. Y estos dos, entre ellos hay una resta, se separan por una resta. Las sumas y las restas separan un término del siguiente. Bien, aquí tenemos tres términos. Así que esto es un trinomio. Nosotros además vemos que aquí no hay una variable. Aquí la variable tiene exponente 1 y la variable tiene exponente 2. Así que esto es un trinomio cuadrático. Ya sea trinomio cuadrático, ya sea un binomio, ya sea un monomio, todos esos términos tienen algo en común y es que son polinomios. Bien, los polinomios tienen la característica de ser una serie de términos que consisten en variables y coeficientes, excepto que puedan haber algún número constante, donde las variables tienen que tener exponente número natural. ¿Qué es un número natural? Un número natural es un número entero y positivo. Desde el 1 en adelante, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Los números que utilizamos para contar objetos son los números naturales. Pues esos números son los que tienen que estar en los exponentes de la variable para nosotros poder decir que estamos ante un polinomio. Así que si esto es un 2, si este exponente es un 1, nosotros estamos ante un polinomio. Por otra parte, si la x tuviera exponentes como negativo 1, negativo 2, negativo 5, o fracciones como 2 tercios, 3 cuartos, 2 quintos, si los exponentes son fracciones o si los exponentes son negativos, usted no está ante un polinomio. Usted está ante otro tipo de expresión, pero no es un polinomio. En el ejemplo pasado, trabajamos con f de x igual a x a la 3. X a la 3 se comporta como un polinomio. Más allá de que es un monomio, porque está formado de un solo término, tiene las características de un polinomio. Consiste de una variable con su coeficiente, que es 1, x a la 3, su coeficiente es 1, 1 por x a la 3. Y el exponente 3 es un número natural. En el primer ejemplo, f de x igual a x a la 2, teníamos una variable con su coeficiente 1, 1 por x a la 2, y ese exponente 2 es un número natural. Número natural, número entero positivo, los números que usted utiliza para contar. Un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, un carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, así sucesivamente. Los números que usted utiliza para contar son números naturales. Cuando una serie de términos consiste en variables cuyos exponentes son números naturales, usted está ante un polinomio. Una vez usted está seguro de que está ante un polinomio, el dominio son todos los números reales. Así que si usted ve expresiones de variable con exponente entero positivo, el dominio son los números reales. Tienen que estar de forma lineal. No pueden haber fracciones. Tiene que ser una serie de términos. No pueden haber términos, fracción, término. No pueden haber fracciones. Tiene que ser una expresión escrita en una sola línea, una serie de elementos, una serie de términos, donde las variables tengan qué tipo de exponente, número natural. Así que cuando cumples con esa condición, estás ante un polinomio y todos los polinomios tienen como dominio todos los números reales. Así que el dominio de un polinomio es R
Cuando escribo la R con ese estilo, quiere decir todos los números reales. ¿Ok? El dominio de un polinomio es R. Cualquier número que usted quiera sustituir en la X va a hacer que la función sea válida, que la función esté definida, que la función exista. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, con yo saber que estoy ante un polinomio, yo sé que el dominio de esta expresión son los números reales. Ya en el caso de un polinomio, el campo de valores es un poco complicado porque depende de ciertas condiciones, pero en un polinomio lo más que le vamos a preguntar es el dominio. ¿Ok? Más adelante, cuando toquemos el tema de polinomios, entonces vamos a poder acercar o aproximar el campo de valores. Bien, vean esto. Vamos a determinar los siguientes valores. ¿Sí? ¿Quién es f de menos 2 para este polinomio? ¿Quién es f de menos 2? Obviamente, siendo una expresión un poco más larga que las que hemos trabajado, vamos a tener que ocupar el ancho de la pizarra. Pues mira, aquí tenemos X, aquí tenemos X, acá sí tenemos que sustituir en dos ocasiones. Así que yo digo 3 por X cuadrado es 3 por un paréntesis al cuadrado, más otro par de paréntesis menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Donde había una X coloqué un par de paréntesis. Donde había una X coloqué otro par de paréntesis. Vean que si esta X está a la 2 es porque ese par de paréntesis tiene exponente 2. Aquí estoy sustituyendo a negativo 2. Bien, próximo paso. No está en su forma más simple. Necesitamos desarrollarlo. 3 por, cuando tengo un exponente sobre un paréntesis, primero debo resolver ese exponente. Así que negativo 2 al cuadrado pasa a ser un 4. 3 por 4, 12. Error de algunos estudiantes. Multiplican 3 por negativo 2, obtienen un negativo 6 y luego le van al cuadrado el negativo 6 como un positivo 36. No. El 2 afecta el paréntesis, pero el 2 no tiene ningún efecto sobre el 3. Así que tengan cuidado ahí. Más negativo 2. Si me permiten, más negativo 2 yo lo puedo escribir como menos 2. Como menos 2. Menos 5. 3 por 4 pasa a ser un 12. 12 menos 2 menos 5. 12 menos 2 es 10 y 10 menos 5 es 5. El resultado es 5. Sustituir un negativo 2 me produce un 5. Observen eso. ¿Qué pasa si sustituimos 0? Vamos a determinar quién es f de 0. Determinemos f de 0. Sería nuestro inciso B. F de 0 va a ser un poco más sencillo. Así que escribo nuevamente este polinomio, pero donde quiera que haya una X, voy a colocar un par de paréntesis. ¿Qué les parece? 3 por paréntesis a la 2 más paréntesis menos 5. ¿Qué va en el paréntesis? El 0. 3 por 0 a la 2 más 0 menos 5. Eso es igual a 3 por 0 más 0 se puede quitar. 3 por 0 menos 5. Este 3 por 0 es un 0. 0 menos 5 es igual a negativo 5. Así que sustituir 0 produce un negativo 5. ¿Bien? Observen ahí. ¿Alguna duda? Vamos a sustituir un 4. ¿Quién es f de 4? Este es el inciso C. F de 4. Bueno, vamos a armar nuevamente el polinomio en términos de paréntesis. Esto es igual a 3 por paréntesis a la 2 más paréntesis menos 5. ¿Qué va entre paréntesis? El 4. 3 por 4 a la 2 más 4 menos 5.
Esto es igual a 3 por 4 a la 2, 3 por 16, más 4 menos 5. 3 por 16, eso es 48, más 4 menos 5. ¿Ok? Esto es igual a 52 menos 5. Esto es igual a 47. ¿Alguna duda aquí? Vean la sustitución y el cuidado a la hora de elevar al cuadrado ese 4 previo a la multiplicación con el 3. Bien. ¿Qué tal si trabajamos con determinar el dominio de una función? Dominio de una función. Es decir, vamos a determinar para qué valores en X esa función está definida. ¿Ok? Vamos a determinar el dominio de una función. Vamos a determinar para qué valores de X la función está definida. Nosotros podemos establecer lo siguiente. Cuando hablamos de polinomios, incluidos términos con variables con exponentes números naturales, el dominio serán todos los números reales. Cuando usted tiene polinomios, así como términos con variables, donde esa variable tiene número natural como exponente, el dominio serán todos los números reales. Segundo, cuando usted tiene una fracción, donde básicamente le van a decir a ustedes que están ante una expresión racional, es una forma de llamarle a la fracción expresión racional. Usted tiene que tener en cuenta que el dominio corresponde a los valores que no hagan los valores que no hagan que el denominador sea 0. Cuando usted tiene una expresión en forma de fracción, los números que hagan 0 el denominador no forman parte del dominio. Todos los demás sí forman parte del dominio. Y tercero, cuando tenemos una raíz cuadrada o raíz con índice
par, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etcétera. El dominio está formado por valores que hagan el radicando, una forma de llamarle a la expresión dentro del radical, los valores que hagan el radicando mayor o igual a 0. Los valores que hagan al radicando mayor o igual que 0. Porque usted le puede buscar una raíz cuadrada a 0 o a un número positivo. Aun cuando sea un número irracional, el número existe. Usted puede decir raíz cuadrada de 3 no es racional, es irracional. Sin embargo, existe. El hecho de que sea irracional no quiere decir que no es un número real, al contrario. ¿Qué es un número real? La unión de todos los números racionales más todos los números irracionales. ¿Qué son los números racionales? Aquellos que se pueden convertir como fracción, donde numerador y denominador sean números enteros. Y los irracionales son los que no se pueden convertir en fracción de esa manera, donde numerador y denominador sean números enteros. Bien, así que estos son los tres escenarios que vamos a ver y los vamos a ver por separado, ¿ok?